interesaron genuinamente y fuimos a muerte. Es más, el grado máximo se nota mucho en un estudiante cuando se desinteresa del examen y va porque le interesa y va aprendiendo lo suyo, y ya al final del proceso dice, bueno, a ver, en el examen ¿qué había que hacer? A ver, porque a todo el mundo le interesa sacar una buena nota, pero es al final. Lo importante es que hasta han estado metidos en el tema, luego les gusta verse si han hecho un esfuerzo importante, les gusta que haya un reconocimiento, pero no es lo importante. Todos lo hemos sido, ellos también. Lo que nos plantearíamos como reto es cómo conseguirlo más veces, cómo hacer que más estudiantes tengan esa sensación, ¿no? Para hacerlo. Esto, paso rápido, estos son cuestionarios que existen para detectar, ¿no?, cuántos estudiantes tengo en clases, profundos, superficiales y demás. Son cuestiones de este tipo. Esto es la escala de aprendizaje profundo del Study Process Questionnaire. En ocasiones me produce una sensación profunda de satisfacción personal estudiar, ¿no? Creo que casi cualquier tema puede ser interesante una vez que te metes en él, ¿no? Esto lo que detecta son los motivos esenciales, la orientación básica, ¿no?, del estudiante. Pero luego, dice, al estudiar un tema me gusta trabajar hasta que me forman mis propias conclusiones. Si no, no me siento satisfecha. Llego a clases muchas veces con preguntas que me gustaría que me respondiesen. Esa me encanta, esa cuestión, ¿no? Llego a clases con preguntas, ¿no? Eso es un éxito, cuando conseguimos que nuestros estudiantes lleguen a clase con preguntas. Y esa famosa mano levantada antes de empezar. ¡Antes de empezar! Esa es genial, cuando ocurre, ¿no? Bien, y había una última reflexión sobre el aprendizaje profundo, ¿no? Y es una reflexión de Kira Egan, que es un tipo muy intuitivo, muy potente. Y decía, no conocer nada con una profundidad significativa también implica que quien lo padece nunca llega a desarrollar una clara capacidad de comprensión. Es muy potente, lo que está diciendo. Dice, va en la línea de Q, que decíamos antes, es al menos 2 trabajos en los que se vaya al fondo a lo largo de un grado. Al menos 2. Y dice, porque quien no lo ha hecho nunca, quien no ha trabajado al fondo de algo, en realidad nunca ha entendido, nunca ha llegado a ver lo que es comprender algo. Dice, se le niega un placer específicamente humano. Ese placer viene de la sabiduría particular, accesible solo a quien reconoce la naturaleza del propio conocimiento. Y este es un punto muy importante, porque cuando vamos en un tema a fondo, con un proyecto de investigación, en realidad tocamos los límites del conocimiento, tocamos los límites de los métodos. En realidad empezamos a ver en qué consiste esto de producir conocimiento. Y eso es un placer, llegar a ese punto. Eso es lo que nos engancha de nuestras materias. Así que concedamos ese placer a nuestros estudiantes, porque ese es el que engancha, es el que los hará aprendices profundos. Lo que es muy curioso de la investigación es que muestra que los estudiantes que se ven obligados a hacer trabajos con una orientación profunda, acaban siendo, en mucha mayor medida, acaban siendo estudiantes orientados al aprendizaje profundo. Es decir, hay algo que se descubre cuando se va en profundidad, pero debemos de dar la oportunidad de que así sea. Se descubre en realidad el placer de interrogarse, se descubre el placer de buscar cómo responder a las preguntas, y eso es un placer humano. Pero cuando les damos pequeños módulos, pequeñas pastillas de conocimiento, ese placer no existe, ese placer se lo robamos, ¿no? Y esa es una idea muy interesante de Egan, ¿no? Muy curioso cuando dice, sin algún conocimiento profundo, sin haber llegado alguna vez a ese límite, al límite de nuestro conocimiento, dice, la comprensión no se extiende sobre casi nada más. Y es verdad, quien ha llegado a ese punto, ese es nuestro valor social. Cuando se ha llegado a ese punto, esa capacidad de interrogar es la que es transferible. Ese es nuestro valor y deberíamos potenciarlo, ¿no? Porque socialmente es muy valioso. Bien, hay un punto muy breve que querría hacer la reflexión. Cuando se establecieron todas estas teorías del aprendizaje profundo y superficial, a mediados de los 90, Paul Ramsden y Noel Entwistle empezaron a investigar qué es lo que producía. Y uno de los primeros elementos que saltaron a la vista es la carga de trabajo. Los estudiantes son superficiales cuando la carga de trabajo es excesiva. Lo explicaba muy bien un estudiante cuando decía, si estás bajo mucha presión, entonces solo te centras en sacarte la asignatura.
lo sé por propia experiencia, una mala experiencia. En una materia en la que no era muy bueno, intenté entender los temas y suspendí el examen. Cuando volví a hacer el examen, me centré simplemente en conseguir pasar el examen. Conseguí un 96%, un 9,6. Y el profe no podía entender cómo había podido suspender la primera vez, se lo dije. Esta vez me he centrado únicamente en conseguir pasar el examen y no en entender la materia. Tenemos un problema con el sistema de evaluación. Y ese es el segundo punto. La carga de trabajo en educación más no es más. Pensamos que presionando a nuestros estudiantes al límite conseguimos más de ellos, pero no es verdad, hay un umbral óptimo. Si presionamos poco, no conseguimos buenos resultados, pero si presionamos más de la cuenta, si la carga de trabajo es excesiva, los convertimos inmediatamente en aprendices tácticos, que lo que buscan es sobrevivir. Así que ya no hay placer de aprender, ya no hay interés por aprender en profundidad, y nosotros nos quejamos diciendo que es que no les interesa saber nada. Claro, pero tienen oportunidad y tiempo de saber algo, porque igual hemos fragmentado todo tanto y hemos hecho unos currículos tan llenos de cosas que al final es la nada. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Porque lo primero que revelaron las investigaciones es el impacto directo que tenía la carga de trabajo. Con excesiva carga de trabajo, aprendiz superficial. Y es una ecuación que no falla jamás. Bien, lo segundo es la calidad de la evaluación. La evaluación es como un faro. La evaluación es la que le está diciendo, yo creo que no hay trabajo más experto, como profesionales de esto de dar clases, no hay trabajo más experto que el de poner una buena evaluación. Es muy difícil, muy complicado. Necesitamos que la evaluación prime a los estudiantes que realmente quieren aprender. Necesitamos identificar, aprender con calificación, lo más posible. El que más ha aprendido tiene que ser el que más nota ha sacado. Si hay algún resquicio de esa fórmula, entonces lo estamos haciendo mal, porque entonces el que menos trabaja es el que más nota saca. Así que es muy difícil hacer esa ecuación en las materias, realmente difícil. Eso es lo que llamamos evaluación auténtica, cuando realmente es un desempeño tal que realmente el que sabe es el que saca la nota. Pero qué difícil es eso de conseguir. Así que no hay tarea más convencido, ¿no? Nuestros estudiantes son perfectos para darnos la nota de eso, ¿no? Como en estos estudios clásicos de los 70 que os decía, estoy convencido de que se trata de un juego, del juego de examinarse. Ciertos datos, por ejemplo, no los estudias y no vas a todas las clases. Y vas y te miras los exámenes y dices, por lo que veo había 4 preguntas sobre un tema concreto ese año. El año pasado el profesor dijo que el examen sería más o menos parecido al del año anterior. Así que reduces un buen trozo de asignatura inmediatamente. Claro, los conocemos muy bien. Nosotros mismos hemos estado en esa situación. Cuando dicen, ¿sabes de qué pie cojea este? Este lo que quiere es tal cosa, tal cosa. Lo que ni se te ocurra mirarte, aunque está en la bibliografía, no te mires eso. Lo que quiere es esto. Y entonces empieza Radio Makuto a correr y entonces los rumores, lo que quiere este, lo que quiere esta, lo que quiere lo otro. Claro, es un juego. Pero ese juego lo propicia nuestra propia evaluación, nuestros propios sistemas de evaluación. Así que mucho cuidado, ¿no? Nuestros sistemas de evaluación son clave para saber cómo ellos trabajan, ¿no? Y solamente un punto sobre la evaluación continua, ¿no? Yo no es que sea contrario a la evaluación continua. Lo que digo es, cuidado, porque la evaluación continua muchas veces no significa mayor aprendizaje. La evaluación continua a veces simplemente es fragmentación. Y claro que yo soy incapaz de estudiarme el listín de teléfonos. Pero si me das 3 palabras cada día, me lo seguiré aprendiendo y me aprobarás el listín de teléfonos, la asignatura listín de teléfonos. Fragmenta, 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 y al final todo el mundo pasa. De hecho, desde que hemos empezado a aplicar la evaluación continua, yo miraba los datos de mi universidad y yo me acuerdo que un periodista decía una vez, pero la implantación de los grados ha sido muy buena, los estudiantes obtienen muchos mejores resultados, Bolonia funciona, ¿no? Y yo le miraba escépticamente y decía, bueno, sí, es posible. Pero dices, posible es no. Lo que hemos cambiado son muchos sistemas de evaluación y entonces sacan mejores resultados. Fragmentamos más la evaluación y entonces sacan mejores resultados. Es obvio que ocurre así, pero realmente está en contra de ese principio que enunciábamos de George Cook, de grandes trabajos, de trabajos potentes, pocos y verdaderamente a profundidad, ¿no? Entonces, yo tengo mis dudas. Yo supongo que hay sitios donde la evaluación continua funciona muy bien y puede funcionar. Lo que sí es valioso es la evaluación formativa. Lo que sí es valioso es que les demos feedback, que les informemos de cómo están trabajando. Eso sí es siempre muy valioso. Pero estar dándoles micronotas cada 2 por 3, sí, termino ya. Bien, por terminar el círculo, lo que la investigación demostró inmediatamente es que la interacción profesor-estudiante es vital. De hecho, en muchos sitios, calidad de una titulación es número de horas que los estudiantes pasan con los profesores.
Y eso tiene que ver con eso que decíamos antes de aprendiz cognitivo. Es muy curioso, porque cuando George Koo intentó sistematizar lo que había aprendido en las mejores universidades, fijaos lo que decía, lo que he aprendido es que las mejores universidades muestran que 1 o 2 veces por semestre los estudiantes deberían discutir con un profesor los planes de carrera académica y profesional, o trabajar fuera de clase en algún proyecto, en algún comité. 1 o 2 veces por semestre. Una vez por titulación, al menos, deberían participar en una investigación con un profesor. Y tanto como sea posible, deben de tener feedback, discutir calificaciones y tareas y discutir ideas fuera de clase. Lo que se ha demostrado es que lo que ocurre fuera de clase en la máquina del café es tan importante como lo que ocurre dentro, algo que sí que sabemos, ¿no?, que es así. Es muy curioso lo de discutir calificaciones y tareas, es lo que llamamos evaluación negociada. Es muy importante y da unos rendimientos enormes. Yo me paso la vida haciéndoles pequeños ejercicios, pequeñas tareas, ¿no?, que tienen que hacer, de desarrollar determinados conceptos, de determinar tal, y los evaluamos conjuntamente. No significa que sus notas valen, significa que discutimos la nota que hay que poner. Eso es muy importante porque da una oportunidad de aprendizaje buenísima. Hay un concepto clave en mi asignatura, así que les coloco un ejercicio sobre ese concepto clave que puede ser media página. Al día siguiente llevo 5 de sus respuestas y se las doy a calificar. Y ellos califican, es un ejercicio, no va para la nota final ni nada, es un ejercicio. Entonces, pero la discusión que se genera sobre si este ejercicio está bien o está mal, el concepto está bien definido o no está bien definido, o esto debería ser de este modo, es una oportunidad de aprendizaje buenísima, y al final todos lo que hacemos es irnos buscando buenas oportunidades. Es una oportunidad buenísima, y sobre todo lo que consigue es que la evaluación sea transparente. Necesitamos que la evaluación no pese. En el momento en que en nuestra asignatura la evaluación pesa mucho en sus cabezas, en ese mismo momento son aprendices superficiales. Así que necesito hacerla transparente, fácil, que entiendan tan bien lo que tienen que hacer para aprender, para aprobar, que ya no les preocupe y se puedan preocupar de aprender. Eso es lo que necesito, y por eso negocio las evaluaciones, y lo cual me da oportunidades buenísimas de discutir sobre cosas que son valiosas dentro de la asignatura. Pero necesito que no tengan la más mínima duda de si, saben, que ellos mismos se pudieran poner la nota al final del proceso, para que se olviden de la nota. Y en ese momento empiezan a aprender. Esa es una parte muy importante, ¿no? Y la interacción entre estudiantes es vital, por lo que hemos dicho de que es el momento en que negocian, en que hablan, es lo que llamamos elaboración cognitiva. Las ideas tienen que elaborarse, tienen que reformularse, y eso solo se consigue cuando hablan entre ellos. Y por último, lo que en el estudio con el que iniciaba de empleabilidad de Mans York y Peter Knight, lo que llegaron a la conclusión es que cuando los estudiantes hacían esos proyectos complejos, lo que ocurría es que además de aprender método, aprender a interrogarse, aprender a discernir en las situaciones complejas, lo que se daban cuenta, iban construyendo su propia sensación de eficacia. Esa sensación de autoeficacia la da el haberse enfrentado a procesos complejos. Cuando nosotros afrontamos una investigación que no sabemos ni por dónde ir, no dudamos de que seremos capaces de llevarlo adelante, o que al menos tenemos buenas posibilidades. Pero ellos inicialmente no. Y lo que caracteriza a una persona empleable, una persona valiosa en el mundo laboral, es que tiene esa capacidad, ese arrojo de decir, bueno, no sé cómo lo haremos, pero ya lo iremos haciendo. Eso vale oro. Y eso se consigue cuando uno lo ha afrontado, cuando uno sabe que yo empecé así este problema y poco a poco, mira, le hemos ido dando forma, lo hemos ido viendo, hemos ido aclarando, hemos ido avanzando y le hemos dado una solución. Ese proceso hay que vivirlo varias veces y uno va creciendo la sensación de autoeficacia. Y eso es fundamental. Y el segundo punto fundamental es que cuando les enfrentamos a este tipo de tareas, su percepción de relevancia sube muchísimo. No entraré, termino ya. Hubo una experiencia maravillosa en la Universidad de Alberno donde se trabajó a fondo el sentido de relevancia. Es decir, los estudiantes saben qué es lo que están aprendiendo y para qué lo están aprendiendo. Se trabajó a fondo y los resultados fueron espectaculares. Es decir, cuando los estudiantes realmente creen que eso que están haciendo es valioso, entonces es cuando están dispuestos a implicarse y a invertir. Así que ese es un punto clave donde deberíamos invertir, ¿no? Así que con eso he resumido en esta especie de 7 puntos, ¿no? Pero sobre todo quería centrarme en el primero de ellos, ¿no? Que yo creo que es
al menos mi percepción es que es un punto clave que no solamente no estamos mejorando, sino que en muchos casos a veces estamos empeorando. Y es clave que le demos la vuelta, ¿no? Y empecemos a entender lo que es importante. Y eso es en principio todo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Creo que nos has explicado una serie de cosas que nos ha hecho pensar, pues, seguro, como ha comunicado que debemos hacer con nuestros estudiantes. Creo que si hay alguna pregunta va a tener que ser rápido porque vamos bastante atrás con el programa. En vuestra universidad, ¿cómo dais este conocimiento a los profesores? Que, por ejemplo, si yo doy física y nunca he aprendido este tipo de didáctica, ¿cómo es posible formar a los mismos profes que están dispuestos a cambiar su mundo, su perspectiva, su versión, ¿sabes? Y hacer un máster? Sí. El enfoque tradicional ha sido, si estamos en una facultad de filología, vamos a hacer cosas de didáctica de filología, de extender cómo se define, pero no es muy útil. No es muy útil porque traspasada determinado umbral, es decir, yo necesito, para que alguien evolucione en sus formas de dar clases, en este caso, ¿no? Necesito que ponga en crisis su situación actual. Eso se consigue con seminarios, con tal. Pero una vez conseguido eso, lo que necesito es que empiece a trabajar con sus pares, con sus compañeros. No es diferente a la investigación. La idea que emerge con fuerza es esa idea, igual habéis oído hablar, de Scholarship of Teaching and Learning. La idea de Scholarship of Teaching and Learning significa lo siguiente, significa seamos académicos de la docencia. ¿Y qué significa ser académico? Lo que significa es, uno, que no partimos de cero, que hay mucha gente haciendo cosas, hay mucho conocimiento producido, a todos nos tildarían de locos, nos tacharían de locos y de repente dices, ahora ¿qué pasa? Inventar la rueda, en la disciplina llevamos unos cuantos años. No, eso es lo primero. Lo segundo es, identificamos los puntos claves sobre los que hay que trabajar. Y tercero, sacamos evidencias de lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo funciona o no funciona, vamos extrayendo datos. Y cuarto, lo que hacemos los académicos, los ponemos en relación y empezamos a confrontar nuestras conclusiones con tus conclusiones. En realidad no es diferente a cualquier otra investigación, a cualquier otro terreno académico. Esa es la idea que se propuso con la idea de Scholarship of Teaching and Learning. En realidad, si queremos en nuestra disciplina, lo que tenemos que trabajar es con la gente de nuestra disciplina. Hay, por supuesto, un conocimiento general, en este caso sobre educación superior y demás, que es útil, pero te da el marco general. Después, los problemas de la filología son tan específicos que traducir todo esto a la situación específica, para eso hay que ser del área. Nadie lo hace por nosotros, cada uno de lo nuestro, ¿no? Y eso es lo que debemos organizarnos para hacer ese trabajo, pero lo debemos hacer no como amateurs, que es lo que ha ocurrido con la innovación. Lo debemos hacer como académicos, siguiendo las mismas pautas que seguimos los académicos. Es decir, sacamos evidencias, sacamos resultados, los compartimos, vemos qué es lo que hay que hacer y formamos redes, ¿no? Como hacemos en otros sitios. No es de otra forma, ¿no? Y yo creo que es la mejor forma, ¿no? Muchas gracias. Podemos coger una pregunta más y ya luego se puede hablar a la máquina de café. Muy puntualmente, quería saber tu opinión sobre los másteres de formación de profesorado. Yo tengo la impresión, al menos en la Complutense, de que no estamos para nada aplicando estas metodologías y que simplemente lo que se hace es una evolución de asignaturas que han dado ya migrado y sin ningún orden y concierto, me parece a mí también. Y yo recojo realmente reacciones de alumnos que hemos tenido nosotros aquí, que luego pasan al máster y no hay relevancia, no hay un cambio de actitud, no hay... No sé. Sí. No, yo creo que están funcionando en general muy regular, muy regular. Yo creo que también el reto era muy complicado, ¿eh? Tampoco conviene que nos flagelemos en exceso. El reto era muy complicado. Todos los másteres para las universidades, todos los másteres profesionalizantes son muy difíciles. Empezando porque nosotros somos académicos, no somos profesionales de eso. Entonces siempre son muy difíciles. Y claro, el aprendizaje a partir del puesto de trabajo, cuando ves a los estudiantes que vienen del máster, para ellos lo más valioso han sido las prácticas en los centros. Siempre dicen lo mismo. Y es lógico que así sea. De hecho, lo que sabemos sobre el aprendizaje continuo de una profesión, el aprendizaje, digamos,
en profesión, en activo, es completamente distinto al aprendizaje académico que estamos hablando. Completamente distinto. Y hay mucha teoría de cómo hacerlo, ese tipo de aprendizaje, y consiste en una especie de reflexión crítica constante sobre experiencias, etc. Es un proceso interactivo entre mi actividad y la teoría sobre esa actividad. Entonces, eso no lo estamos haciendo. O sea, lo que sabemos sobre los principios, que no es mucho, pero la información que tenemos disponible sobre cómo se debe hacer la formación dirigida a una determinada profesión, no lo estamos cumpliendo en absoluto. Entonces, claro, pero tampoco lo estamos cumpliendo en el máster de profesorado y en otros muchos, que decimos profesionalizantes. Pero es que este máster es obligatorio. Sí, pero también los el de la abogacía, y, ¿sabes? Sí, bueno, nosotros hablamos. Sí. Sí, el problema del máster de profesorado, a diferencia, por ejemplo, del de la abogacía, los dos, desde mi punto de vista, están igual de mal diseñados. Sí, igual. Pero una diferencia muy, muy importante, y es que los estudiantes del máster de la abogacía han estudiado Derecho, es su rama de conocimiento. Los estudiantes del máster de profesorado son estudiantes de filosofía, estudiantes de química. Entonces, cuando entran en un terreno educativo, lo hacen a desgana. Y ese es el peor punto de partida, ¿sabes? Es decir, tenemos un mal plan. Porque no están bien diseñados, claro. No exactamente, sino porque, bueno, pues están mal diseñados en el sentido de que el programa no es capaz de atraerlos, ¿no?, a la mayor parte, pero parte de un punto de partida mucho más difícil que cualquier otro estudio, porque los de Derecho están en un máster de Derecho al final, Derecho aplicado, pero están en un máster de Derecho. Pero el estudiante de Química que viene al máster de profesorado es un especialista en Química, y dice, pero ¿qué rollo son estas teorías, de la teoría curricular, de la teoría? Esto es un rollo y no conceden nada, ¿sabes? Por eso no solo está mal diseñado, sino que tiene los peores estudiantes posibles, no porque sean malos, en absoluto, sino porque no tienen ningún interés. Porque no es lo suyo, no es su especialidad, no es para lo que han estudiado. Y eso genera un punto de partida muy complicado. Es decir, yo, si por contestarte eso, no está bien diseñado, claramente, pero tampoco lo están otros máster profesionalizantes, porque no le hemos cogido el punto a lo que es un máster profesionalizante. Pero en este caso los resultados son particularmente malos, no porque el programa sea particularmente malo, que igual lo es, pero no especialmente, sino porque el punto de partida es particularmente difícil. Porque tengo gente de muchos sitios que en principio no están allí porque quieren, están allí porque es un trámite que deben pasar. Y con lo que hemos dicho, está claro que dices, pues si llevarte a alguien de estos a una situación distinta, pues es complicadísimo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues creo que... Hacemos el cambio, ¿no? Muchísimas